Uno de los mitos que más se repite en todo el mundo es los nahuales. Aquí en Yucatán les llamamos huay, que viene siendo el mismo concepto mitológico que se repite a través de todos los tiempos y representa esta transformación, no necesariamente física, tal vez una transformación de conciencia. Muchas personas nacen, o mejor dicho, todos nacen con un ser que lo va a acompañar toda la vida, pero no todos tienen la capacidad de poder controlar o tener este nivel de control, de transformación de conciencia para estos animales. Los nahuales son descritos desde tiempos ancestrales, desde antes de la llegada de los españoles, como seres que son cuidadores de sus pueblos. No hacían maldades, no devoraban gente, no devoraban niños, sino que eran seres protectores. Tú nacías con un ser protector y entonces si lograbas este nivel de transformación, este nivel de conciencia, tú podías convertirte, no necesariamente en una conversión física, antropomórfica, sino una conversión de conciencia. Dominar la conciencia de tu animal protector. Si tu animal protector era un chomac, en maya es la palabra que describe al zorro, como este que tengo aquí, tú ibas a ser un animal protector de tu pueblo en forma de un chomac. Y entonces, al tomar la figura física del animal, tú podías recorrer grandes distancias sin ser visto, porque pues el zorro es un ser que se escabulle, no se puede encontrar tan fácil. O a lo mejor tu guay o tu nahual era un ser que podía volar, entonces podías recorrer más distancias sin ser percatado. Hay muchos códices o escritos que dejaron los españoles o los frailes donde se hace referencia a los nahuales sobre gente que se podía transformar o podía dominar a un animal y entonces en las batallas o en algunos conceptos se podían ver físicamente. Es muy de llamar la atención como muchos de los gobernantes de la antigüedad en toda la mitología, pues eran nahuales o tenían que ser nahuales porque era un nivel de transformación muy superior. No cualquier persona podía tener este nivel. Recuerden que era como un escalafón. La gente que estaba en la parte más baja, pues obviamente no tenía este acceso a la información para poder transformarse. Dentro de la cultura maya aquí en Yucatán se describe mucho el tema de los huay como seres antropomórficos, tal vez con cuerpo de humanos y cabeza de animal, o a veces animales con cabeza o rasgos humanos que los vuelve pues algo aterradores. En un principio ellos no eran considerados seres malévolos ni brujos. Sin embargo, la conquista española, la que vino a cambiar todo esto, fue ese concepto más cristianizado, donde lo que estaba en contra de la imposición de la religión, pues era considerado diabólico, satánico o simplemente malo. Por eso se les incrusta la palabra brujos, pero en realidad, pues no son brujos, son conocedores de algo que no podemos tener un concepto tan claro ahorita, porque toda la información pues se perdió, se quemó y se desapareció. Fue muy poco lo que quedó vivo a través de la lengua maya aquí en Yucatán y se va transmitiendo de generación en generación. Una de las historias más aterradoras es la que les voy a contar ahorita. Hace muchos años, un amigo, un buen amigo, doctor ahora, terminó la carrera y al terminar la carrera, pues tienes que hacer tu servicio social. Acá en Yucatán es muy peleado porque las personas no quieren ir a los municipios, quieren quedarse en la ciudad a hacer sus prácticas o su servicio social. Pero a mi amigo le tocó ir al sur del estado, el sur profundo, Sucacap. Es la parte de las más alejadas de Yucatán en el sur. Y ahí aún se conservan muchos mitos y la gente cree todavía en los seres. Las explicaciones de la cosmovisión maya aún vive en estos municipios. Él pues llega, no puede viajar todos los días y se tiene que quedar a vivir en estos pueblos, en una comisaría de esos pueblos. Pues los doctores son muy bien vistos porque cuidan, curan y están ahí para salvar a las personas. Él ya había pasado varios meses, ya estaba a punto de terminar más de un año allá en el pueblo, cuando de pronto él estaba acostumbrado a la vida del pueblo y vivía en una casita maya que son hechas de maderitas, todas juntas, con barro, ¿no? Y las puertas son literal, son tablas pegadas, no son perfectas, entonces quedan espacios donde uno puede observar.
Habían pasado varias semanas, digo, más de un año ahí viviendo, estaba acostumbrado, la gente ya lo conocía, y de pronto las personas lo empezaron a ver de una manera distinta. Él se empezó a sorprender hasta que un vecino le dijo, oye, doctor, esta semana en la noche, por favor, no salgas. No salgas porque las cosas están un poco extrañas, entonces quédate allá en tu casa. Él me cuenta que las casas ahí pues están separadas a grandes distancias, de 50, 30 metros una de otra. Y entonces tiene que pues tomar distancia, tomar los tiempos para poder llegar a su casita. Llegó la noche y él pues ya tenía que estar durmiendo. Y dice que se acostó en su hamaca y estaba ahí acostado pasando el tiempo cuando de pronto ruidos le empezaron a despertar. Comenta que de pronto, lo empezaron a escuchar ruidos y entonces estos ruidos empezaron a ser un poquito más fuertes. Era como que alguien estaba caminando alrededor de la casa. De pronto a las pisadas, a los pasos se le sumó como que alguien pasaba su mano o algo similar alrededor de la casa. Eso le empezó a asustar mucho más hasta que de pronto él, pues tomando en cuenta todo eso, se levanta de su hamaca y me dice, cometí uno de los peores errores en mi vida, la curiosidad. Me levanté de la hamaca, me acerqué a la puerta y pude distinguir a través de la puerta que había una sombra. Alguien estaba parado al otro lado de la puerta. Mi curiosidad me hizo acostarme un poco y ver a través del espacio, del umbral, del piso y la puerta, y entonces pude ver ahí unos pies. Luis, eran unos pies, pero como si fueran de un humano lleno de pelos y las uñas deformes. Fue aterrador, me dice. No supe qué era, pero no era un animal. Me acosté otra vez en la hamaca y como pude me tapé, empecé a rezar, empecé a orar hasta que amaneció, no pude dormir. Al día siguiente salí a la calle y los vecinos me vieron con mis ojeras, pálido. Me dijeron, ¿qué te pasó, doctor? Es que vi esto y les contó lo que vio en la madrugada. El vecino que le había advertido que no saliera le dijo, mira, doctor, te voy a ser sincero, hace unas semanas que detectamos que hay un guay aquí en la zona. Se comió las gallinas de uno de los vecinos. Lo estamos cazando. Él te fue a visitar seguramente porque quiere poner su margen, una línea, marcar su espacio, pero no te hizo nada porque también te conoce, sabe que tú eres el doctor de acá y has curado a gente. Por eso no se metió contigo. Pero doctor, por favor, ten mucho cuidado en las madrugadas. Y así mi amigo me contó esta historia, yo le creo, y así como esta hay muchas experiencias más hablando de Nahual.